Muchos y muchas de vosotros ya nos habéis seguido desde nuestras primeras ediciones. Como sabéis, en este espacio de Kairos Digital Experience lo que hacemos es crear un espacio en el que nos gusta compartir. Muchas veces somos nosotras mismas y nosotros mismos, las personas que trabajamos aquí dentro de Kairos Digital Experience, todas las experiencias que vamos compartiendo, todos aquellos proyectos en los que participamos, los clientes con los que trabajamos, nos gusta mucho contaros qué tal nos está yendo y qué cosas hemos aprendido y en qué retos hemos trabajado. Pero muchas veces también, como es el caso de hoy, nos gusta invitar a personas de dentro o de fuera de la casa para tomarnos un cafecito y hablar con estas personas que son gente relevante dentro del mundo de las ciencias y de la tecnología. Ya sabéis que este espacio al final es un punto de encuentro en el que hablamos de muchas cosas de las que no siempre compartimos cuando hablamos de tecnología, ¿no? Y esos temas, por ejemplo, son algunos de los que veis ahora mismo en vuestra pantalla. Hablamos de management, de diversidad, tenemos un observatorio de género. Nos gusta hablar con personas que investigan desde el punto de vista de la tecnología, del diseño, de las ciencias y que tienen muchísimo que aportarnos. Y hoy comparte este café conmigo una persona que además para mí es muy especial, que es Inés Huertas. En la jornada de hoy nos va a acompañar una experta en Big Data y Machine Learning que ahora mismo trabaja dentro de la casa, es Head de Data e Inteligencia Artificial dentro de Kairos Digital Solutions. Ella forma parte de We the Humans, que es un think tank en el que se trabaja con la ética dentro del mundo de la inteligencia artificial. Inés es coordinadora de Reladies Madrid, una comunidad de mujeres programadoras desde 2016. Fue por aquel entonces por el que nos conocimos y ella forma parte del programa Open Data Notes de la NASA desde 2017. Es ingeniera técnica de telecomunicaciones y en 2015 fundó su propia startup basada en servicios de Big Data y en 2018 fue seleccionada dentro del programa europeo de EY, Entrepreneur Winning Woman Europe Class. Todos los días me ponéis aquí el reto de ver qué tal hablo yo inglés, para mujeres emprendedoras. En estos últimos años ha trabajado como Chief Data Officer en diferentes startups de ámbito médico y ha sido instructora en cursos de tecnologías de datos para LinkedIn o Platzi. Desde septiembre forma parte del equipo de Kairos Digital Solutions y hoy va a estar con nosotras y con nosotros para hablarnos un poquito más. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de datos, vamos a hablar de ética, de inteligencia artificial y de todas estas cosas de las que Inés sabe tanto. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que la podamos ver y entre en la conversación. Vamos a ver si Inés está por aquí y nos puede acompañar. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo Muy estáis? buenas, Inés. Bueno, qué ilusión compartir este ratito contigo, ¿eh? Sí, la verdad es que tenía ganas, ¿eh? Aunque no lo ¿Sí? sepáis, llevo un montón de tiempo deseando que Irene me entreviste y venir al cafetón y estar con todos vosotros, así que Fijaos encantada. que cuando Inés entró fue una de las cosas, de hecho creo que el primer día de Inés estábamos celebrando un café con alguien, ¿no? Estábamos trabajando, estábamos viendo e Inés me dijo, oye, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Cuándo yo soy la siguiente? Bueno, pues aquí está Inés con nosotras hoy. Como ya os adelantaba, y corrígeme Inés si me equivoco, pero hoy vamos a hablar de ética y de inteligencia artificial responsable. Vamos a hablar también de cómo los datos pueden transformar nuestra sociedad y ya lo están haciendo, ¿no? Y de por qué las empresas deberían apostar por trabajar e invertir en no solamente la recopilación de información, sino la interpretación de estos datos, ¿no? Para poder trabajar con ellos. Además, a mí me gustaría mucho tratar con Inés, ya que se ha incorporado al equipo, bueno, ya no hace tan poquito, ¿no? Ya lleva un tiempo aquí, sobre, bueno, pues cómo percibe ella que debe de ser el crecimiento personal y profesional dentro de este área en el que ella es tan experta. Entonces, para ir arrancando, Inés, sí que me gustaría, bueno, pues que nos cuentes un poco sobre el campo de los datos. ¿Cómo crees realmente que esta información nos puede ayudar a mejorar la competitividad en las empresas? Bueno, eso es una pregunta que muchas empresas se hacen y que pasa por una reflexión, ¿no? De decir, bueno, hasta hace muy poco los datos formaban parte, ¿no? de las dinámicas de las empresas y no llegaban a, digamos, a ser el core o ser activos dentro de dichas empresas, ¿no? Es decir, bueno, pues tú te dedicas a vender papel o te dedicas a vender a una telco, vendes móviles, vendes lo que sea y digamos que los datos es algo que se genera a raíz de tu actividad principal, ¿no? Y que, pues bueno, que por motivos legales o por motivos principalmente legales, ¿no? Porque muchas veces
la ley te obliga a guardar determinadas informaciones durante periodos de tiempo, o simplemente porque querías mantener ese histórico, por si algún día tenías que hacer una auditoría, pues almacenaban esos datos, ¿no? Entonces han pasado de ser como un gasto, ¿no? Porque al final tienes que tener una plataforma donde almacenar toda esa información, a decir, oye, ¿qué podemos hacer con todo esto, no? Y esto realmente puede pivotar y ser una herramienta más dentro de mi propio negocio, ¿no? Y desde ese punto de vista ya empiezas a encontrar como diferentes acciones que puedes hacer con ellos, ¿no? Puedes tener un ataque, pues un planteamiento mucho más defensivo, de decir, voy a utilizar mis datos pues para optimizar procesos, para ahorrar en costes, para, digamos, armarme a nivel legal, ¿no? Es decir, voy a coger estos datos para que sea una herramienta de ahorro optimización, ¿no? O puedes tener un ataque mucho más ofensivo, ¿no? De decir, oye, pues voy a coger con estos datos y voy a empezar a desarrollar nuevos codes de negocio dentro de mis propios de mi propia empresa, ¿no? Entonces, las empresas que han sido capaces de dar ese paso y ese planteamiento son aquellas que realmente están evolucionando. Si nosotros cogemos el top 10 de las empresas que había en el 2007 y las que hay a nivel mundial, ¿no? En el 2007 pues nos encontrábamos petroleras, empresas que se dedicaban a temas pues yo qué sé, de eléctricas, grandes empresas que se dedicaban, digamos, a otro tipo de negocio. Y si tú ahora coges el top 10 de empresas, pues nos encontramos a Google, a Facebook, a Amazon, a Microsoft, nos encontramos a las principales empresas, ¿no? De base tecnológica que han sabido coger esos datos y darles un valor y convertirlos en activos digitales, ¿no? Entonces dices, ya, bueno, pero yo no soy ni Facebook y me cuesta mucho plantearme, ¿no? A lo mejor ese modelo de datos, ¿no? Si bajamos un poco más a cómo es la radiografía de las empresas en España, pues nos encontramos empresas que son nativas digitales, ¿no? Es decir, pues bueno, pues yo soy una startup, pues soy una empresa, una fintech, que tengo un negocio digital, que de forma natural o de forma nativa toda mi información ya está digitalizada, ¿no? Entonces ahí es muy sencillo encontrar un valor al dato, ¿no? Porque probablemente parte de tu negocio pase por, no, es que estoy haciendo un software o tengo una aplicación que da un servicio, ¿no? Y en cambio luego tenemos las otras empresas que no son nativas digitales, ¿no? Que son grandes empresas que tienen codes de negocio que no han nacido en los datos y que se han convertido, se están convirtiendo hacia los datos, ¿no? Entonces así pues que se podemos encontrar a Telefónica, que Telefónica lo que tenía eran líneas de telefonía, ¿no? Y ahora de repente pues tiene sistemas como Aura, ¿no? Que son Efectivamente. agentes conversacionales, ¿no? Muchas de ellas están pivotando, ¿no? A este modelo de decir, oye, es que resulta que a través de los datos podemos llegar más lejos o podemos optimizar ciertos procesos, ¿no? Pues todos hemos entrado en una web y nos hemos encontrado con un chatbot, ¿no? En vez de tener un teléfono al que llamar para hacer una pregunta. O todos hemos comprado en Amazon y después de la compra te dicen, otros usuarios como tú han comprado esto otro, ¿no? Y realmente funciona. Los que funcionan, funcionan muy bien, ¿no? Entonces estamos viendo cómo están transformando al final la forma en la que consumimos también. Y parece que esto está muy extendido, pero la realidad no es así, porque según la ONCE, que es el Observatorio de Algoritmos a nivel de España, lo que nos está diciendo es que solamente hay un 7% de empresas que están utilizando los datos. Es decir, quedan todavía un montón de campo, ¿no? Y de mercado para que puedan aportar esas transformaciones dentro de los propios negocios. Es un margen de mejora muy amplio. Quiero decir que es que un 7% es muy pequeñito Es realmente. muy poco. Claro, aquí ya viene un segundo problema, ¿no? De por qué estas empresas no están implementando soluciones basadas en datos, ¿no? Y es que todo esto de los datos parece que es muy sencillo, ¿no? De que coges una base de datos, ¿no? Coges los datos, los metes en una batidora y te grafica directamente las maravillas del universo y tienes un dashboard en el que puedes apoyarte o te puede hacer una predicción o puede dar un soporte a la toma de decisiones, pero la realidad no es así. La realidad es que cuando vas a la mayor parte, también hay que entender un poco el tejido empresarial español, ¿no? Que la mayor Claro, parte de ellas sí, sí, son sí. empresas que son pymes, es decir, si nos vamos a los grandes bancos o a los grandes retailers, obviamente ellos sí que tienen muy digitalizado todos sus procesos, ¿no? Pero el resto no tanto, ¿no? Entonces, lo que te sueles encontrar cuando vas a una empresa es que la digitalización no es algo que ellos tengan como primordial. Y no solamente eso, sino que a lo mejor, pues sí, pues pueden tener un CRM donde almacenan información sobre los clientes, pueden tener un MailChimp con información de campañas que hacen de marketing, un Google Ads, pueden tener 3 o 4 cosas, ¿no? Pero ya empiezan a darse cuenta que son sistemas que son aislados, que les gustaría poder cruzar la información de un lado con otro, que no saben muy bien cómo moverlo y porque principalmente no son empresas que tengan una capacidad de IT muy potente, ¿no? Porque se dedican a otras cosas, pues al sector farma, al sector que sea, ¿no?
Entonces es el principal problema, el bajo nivel de digitalización que tenemos en gran parte de las pymes a nivel español. Y por eso también ahora hay un montón de planes que vienen un poco también de los fondos europeos de cómo vamos a ayudar a digitalizar a todas estas empresas. Nos hablabas de que al final es un porcentaje, como decíamos, relativamente pequeño y las empresas que apuestan por este tipo de, bueno, pues de inversión, ¿no? Y de foco a la hora de trabajar pertenecen a sectores como muy, muy concretos. ¿Tú por qué crees que las empresas de otros sectores o otras empresas distintas no están implementando este estudio de los datos, ni la recogida ni el estudio? Si tenemos casos de éxito tan claros en empresas como las que acabas de comentar, ¿no? Que es verdad que a lo mejor las vemos como muy lejanas, ¿por qué piensas que esa cifra es tan reducida? Creo que aquí hay dos partes. Una parte es parte del desconocimiento y parte de que su negocio no está muy ligado a la parte de usuario final o de Internet. Es decir, cuando tu negocio está muy ligado a tener una app en el móvil, por narices te terminas digitalizando, ¿no? Porque al final quieres poder entender cuál es el rollo de tener que invertir en un desarrollo mobile, en tener un mantenimiento de una infraestructura, etcétera, ¿no? Y ahí ya te empiezas a dar cuenta de que necesitas saber cuántos usuarios tienes, cuánto lo usan, qué impacto tiene. Pero en cambio, a lo mejor en negocios que son a lo mejor más B2B, yo qué sé, pues lo que te ponía el ejemplo, una empresa que vende papel o una empresa que se dedica a la fabricación de plásticos, ¿no? Ahí el modelo es distinto, ¿no? Entonces, digamos que la digitalización viene más por el control y la gestión de sus procesos que a lo mejor por la venta de cliente final, ¿no? Claro, Y entiendo. digamos Ya. Hmm. que es más complicada la entrada, pero aún así está llegando. Hay muchas empresas de la industria 4.0 va mucho por ahí, pero bueno, al final también toda esa capilaridad y la inversión que inicialmente a veces hay que hacer, pues echa para atrás. Muy bien. Oye, y hablando un poco de las cosas que se podrían hacer, porque hemos dicho, bueno, pues las razones por las que algunas empresas todavía no han invertido, ¿no? Quizá porque no han sido conscientes, pero em, ahora mismo, si tú tuvieras que definir las últimas tendencias por las que, bueno, pues crees que se están viendo en el ámbito de los datos, porque yo imagino que en todo este tiempo y desde, bueno, desde antes de 2016, en el que empiezas tú a trabajar en este punto y en este sector. Me refiero al sector de los datos, porque sé que llevas en la parte de tecnología mucho tiempo. ¿Cómo has visto que ha evolucionado y qué dirías tú ahora mismo que son, bueno, pues las últimas tendencias quizás, ¿no? Hablando del dato y de la gestión del dato. ¿Cómo ha sido esa evolución y qué es lo que crees que ahora, bueno, pues debería ser más importante para que nos fijáramos en eso o lo que se está haciendo en las empresas que realmente están apostando por esta cultura y esta gestión de los datos? Con esta pregunta mucha gente me puede matar, ¿vale? En plan de cómo no se te ha ocurrido pensar en, ¿no? Y bueno, voy a decir algunas de las cosas que creo que son las principales que veo que se están moviendo en el mercado, ¿no? Cuando yo empecé, principalmente el problema que había era, mira, yo tengo un data warehouse, que es donde guardo toda mi información, donde genero mi reporting y a partir de ahí, pues mis usuarios de negocio o el CEO o dirección sabe qué es lo que está ocurriendo en mi empresa, ¿no? Y muchas veces ese data warehouse, cuando tenemos un alto volumen de datos, no funcionaba de la forma que queríamos que funcionara, porque además empezábamos a hacer cosas de análisis, clasificación, segmentación de usuarios, que son procesos que no tienen tanto que ver con la parte de reporting, sino más bien con la explotación propia de los datos desde un punto de vista analítico. Y eso en el data warehouse, pues muchas veces pues el data warehouse se caía. O a lo mejor directamente no era capaz de poder abordar toda esa información o Claro. suponía un costo muy alto. De ahí pasamos de repente a unas infraestructuras más relacionadas con un data lake, ¿no? De, oye, pues vamos a tirar toda nuestra información en un único sitio, vamos a ver cómo la organizamos y vamos a ver cómo diferentes áreas de la empresa pueden consumirla, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es que las empresas que están altamente digitalizadas y tienen un nivel de madurez del dato muy, muy, muy alto, están empezando a trabajar en arquitecturas más desacopladas, en las que tú puedes tener pues, un data mesh en la que tienes diferentes fuentes de datos y que bien de forma virtual o bien por configuraciones o por, digamos, por directriz o por cultura del dato propio, eres capaz de definir quién es el usuario del dato, cómo lo consume, a qué nivel de detalle puede acceder o no puede acceder. Pero claro, evidentemente para llegar a estos estadios tienes que saber mucho sobre tu dato y tu organización tiene que tener una cultura muy data-driven, centrada en el dato y que eso sea cross a la empresa. O sea, no te vale solamente que la gente de IT sepa de datos, sino que necesitas que todo el mundo lo sepa, ¿no? Entonces, llegar a esos estados de madurez muchas veces es complicado. No, no, Luego, por claro. otro lado, también se está viendo que
que todo esto de poder hacer machine learning o IA avanzada o un poco de analítica está genial, pero que luego esos modelos, tú tienes un Jupyter Notebook donde has estado probando, tienes que ponerlos en algún sitio y tienes que productivizarlos, ¿no? Y no solamente eso, sino que tienes que monitorizar, tienes que ver cómo va cambiando ese algoritmo a lo largo del ciclo de vida de tus reentrenos y cómo se está comportando, ¿no? Entonces, ahora mismo hay una línea que tiene que ver más con la parte de MLOps, ¿no? Vale, yo ahora te voy a operar en la analítica que me has dado, todo esto te lo voy a poner en producción, todo esto te lo voy a poner con cierta disponibilidad, voy a monitorizarlo, etcétera, ¿no? Y digamos que es el punto en el que se está empezando a abrir pues, nuevas tecnologías, en todos los clouds estamos viendo cómo se está empezando a servir y cómo cada uno de ellos lo implementa, ¿no? Y es una de las líneas. Y luego, por la parte más de la IA, quizás, pues ahí ya te hablaría mucho más el problema que hay ahora mismo y es el tema de cómo hacemos una IA que se haya realizado de una forma ética, de la que sepas todas sus consecuencias y que además sea relativamente explicable, ¿no? Porque para determinados casos eso es importante, ¿no? El poder decir que lo que ocurre, ¿por qué ocurre, ¿no? Y eso es algo que hasta hace muy poco, pues no nos lo hemos planteado mucho. Ya, esta parte me parece especialmente interesante. Aprovecho para deciros a las personas que estáis al otro lado que, igual que yo le planteo dudas a Inés y hacemos que la fluya la conversación, tenéis un espacio de preguntas y respuestas en el que podéis ir añadiendo todas las dudas que os surjan, porque ya sabéis que esta conversación no solamente es entre Inés y yo, ¿no? Lo bueno de este espacio es que siempre conseguimos que al final haya bastantes preguntas, que nos mandéis. Nosotros estamos recibiendo preguntas por redes sociales, pero vamos a dejar ese espacio para que todas las que tengáis, aunque las leamos al final, las podéis ir colocando ahora, ¿vale? Y las podéis ir añadiendo en la parte de preguntas y respuestas. Y pero os luego solo preguntas fáciles, ¿vale, Irene? Muy bien. Preguntas sencillas, no te preocupes, nadie se va a mosquear contigo. Si se te ha pasado alguna tendencia, por algo será, y además estas cosas cambian continuamente. Y de hecho, si escucháis esta charla en diferido y lo estáis viendo en nuestro canal de YouTube y tenéis alguna apreciación que hacernos llegar, pues ya sabéis que todas nuestras redes sociales están súper abiertas y la de Inés también. A que sí, Inés también te pueden preguntar a ti, pero os lo digo porque tenéis ahora mismo la oportunidad, ¿no? Y esta es una ventana abierta, ya sabéis, de conversación en la que ya vamos recibiendo alguna pregunta por redes sociales, pero por supuesto tenéis ese espacio. Os recuerdo también que al final de la conversación vamos a hacer un sorteo de 2 regalos, ¿vale? Un pack de merchant bastante chulo de Kairos y otro pack de merchant de Kairos que irá acompañado de unos auriculares inalámbricos bastante chulos que tenemos por aquí para enviaros a casa. Volviendo con la conversación, Inés, después de este momento, me gustaría que habláramos de inteligencia artificial, ¿vale? Y igual que hemos hablado de esas tendencias relacionadas con el mundo de los datos, la inteligencia artificial, que es un tema que ya hemos tocado en otros CafeCon, creo que puede ser interesante que tú, que ahora mismo estás bastante involucrada en este mundo, nos hables de, bueno, pues cuáles son los retos que tú percibes que ahora mismo existen dentro de este sector tan concreto, ¿no? De la inteligencia artificial. Pues bueno, como te decía, la parte de la explicabilidad de la IA y la parte de una IA ética, digamos que es uno de los principales pains que ahora mismo hay, ¿no? Porque existen algoritmos que son algoritmos de caja negra que tú aplicas y que en realidad es muy difícil explicar por qué te sale lo que te sale, ¿no? Entonces, Claro, tú entiendo. dices, vale, el algoritmo funciona, pero no sé por qué, ¿no? Y en determinados casos puedes decir, vale, genial, no me importa, la probabilidad de acierto es súper alta y la aplico, ¿no? Pero imagínate que un algoritmo de estos es el que va a decidir si te dan o no una beca de comedor. Claro. O como ocurre en Estados Unidos, que algoritmos están empezando a dar soporte a la toma de decisiones de los jueces. Entonces dices, ostras, es que si tú vas a dar o vas a proponer una sentencia o vas a proponer un diagnóstico médico, es importante que se entienda por qué ocurre, ¿no? Entonces, eso es algo que hasta ahora no se ha trabajado mucho porque no se le ha dado mucha importancia, pero que en los últimos Sí, años, bueno, en los últimos años, en el último año o un poco más, se está empezando un poco más a ver en detalle, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la explicabilidad de los modelos, pero por otro lado tenemos que asegurar que el proceso por el cual tú desarrollas una IA o un algoritmo es un proceso confiable. No voy a vale. decir ético, voy a decir confiable, es decir, que tú sabes de forma responsable que la IA que has desarrollado hace lo que tú quieres que haga, ¿no? Entonces, esto parte desde un algoritmo
utiliza datos para aprender, ¿no? Entonces, a partir de esos datos que aprende, lo que hace es reflejar una realidad. Y aquí hay dos cosas. Una, que la realidad que tú quieras reflejar sea una realidad sesgada. Te pongo un ejemplo. La gente de Amazon desarrolló un algoritmo para contratación de gente, ¿vale? En el sector IT para la parte de ingeniería. Tenían un montón de currículum y dijeron, pues mira, vamos a meter un montón de toda esta información en nuestro algoritmo para que todos los currículums que nos llegan, pues hacer un primer cribado con el algoritmo, porque va a aprender de cuáles son las mejores características de la gente que tenemos, y a partir de ahí, pues nosotros ya, pues en vez de tener que entrevistar a, no sé, a 200 personas, entrevistamos a 6, ¿no? Entonces cogieron todos sus currículos, lo metieron en un algoritmo y generaron un algoritmo que lo que hacía era que lo primero que miraba era que si eras un hombre o una mujer, si eras mujer, te descartaba. ¿Por qué? Porque en su base de conocimiento de currículos dentro de la empresa, en la parte de IT, pues no había muchas mujeres y consideraba que ser mujer era una característica negativa para los puestos, ¿no? Madre mía. Entonces, claro, el algoritmo funcionaba bien, no, el algoritmo funcionaba fantástico. Lo que pasa es que los datos de entrada no eran datos apropiados o no estaban balanceados. Sobre este punto, y antes de que nos vayamos, porque me parece algo muy interesante, ¿quién determina la competencia de ese algoritmo? Quiero decir, a la hora de definir y que uno de los parámetros que tú tengas incluidos sea el género de la persona y que ya a partir de ahí tomes una decisión, bueno, pues en este caso tan importante o tan no importante como que puedas aplicar a un rol o a un puesto de trabajo diferente, pero que como has dicho antes se puede aplicar desde que tú consigas una beca para poder estudiar y poder tener oportunidades sociales o oportunidades académicas que quizá no puedas tener de otra forma, al final eso tiene un impacto muy grande. ¿Qué pasa con la responsabilidad de la gente que diseña ese algoritmo? Porque no le puedes echar la culpa al algoritmo, quiero decir, eso lo ha pintado, Claro, lo ha pero diseñado alguien. claro, la historia está en que ahí empezamos a pensar en que el algoritmo no es solamente lo único que tenemos que mirar. Cuando hablamos de una IA confiable, hablamos de todo el proceso, ¿no? Desde el momento en el que tú decides, oye, tengo una idea, vamos a desarrollar una IA que va a hacer esto, tú tienes que empezar a pensar desde todos los puntos estratégicos de tu corporación en la que van a haber actores implicados, cómo impacta el desarrollo de esa IA, si funciona bien, si funciona mal, si los datos que he cogido de entrada son los correctos, si no lo son. Entonces, por eso te digo que no solamente es la persona que desarrolla, sino estamos hablando de la persona que hace el diseño del producto, de la gente del CEO, de la Sí, sí, empresa, de un comprendo. montón de gente que tiene que valorar y evaluar cuál es el impacto de, oye, esta IA si no funciona bien, ¿cómo me doy cuenta? Tú imagínate que desarrollas un algoritmo y que de repente el algoritmo empieza a funcionar mal. Te pongo otro ejemplo. La gente de Microsoft creó un bot que se llamaba Mia, creo recordar, que tenía la personalidad de una mujer joven y lo que hacía era que estaba en Twitter y aprendía de las cosas que le decían, ¿no? En 24 horas el bot se convirtió, decía un montón de palabrotas, se convirtió en machista, en fin. ¿Qué pasa? Claro, que nadie está controlando realmente cómo está aprendiendo ese algoritmo. Nadie está controlando realmente la entrada, nadie está... Entonces, es un ejemplo de cómo una IA se puede descontrolar sin tú darte cuenta y pensar, o bueno, tú dándote cuenta en este caso, Claro, evidentemente, ¿no? claro. Sí, sí, Pero sí. que es muy sensible a ese tipo de casos, ¿no? Entonces, en el proceso en el que creamos una inteligencia artificial, hay muchos actores involucrados, no solamente están los data scientists, hay mucha gente que prueba, hay perfiles de MLOps que son los que monitorizan los algoritmos, hay perfiles de data engineering que son los que extraen los datos, hay que evaluar si los datos que te llegan son datos que tienen una precisión o una calidad que es la que tú quieres que tengan, qué pasa si funciona mal, qué pasa si no funciona mal, dónde se han decidido determinadas cosas de, oye, ¿cómo va a funcionar? Porque otra cosa es que tu guía haga lo que tú quieras, porque lo que tú quieras pueda que sea ético o no sea ético, pero que tú sepas lo que está haciendo, ¿no? Que tampoco es lo suyo, ¿no? Pero bueno, es decir, que tienes que evaluar qué es lo que está pasando en cada uno de los pasos. En Claro. muchas empresas lo que se hace es que tú firmas con una especie de... Bueno, muchas empresas no, sobre todo en Estados Unidos, ahora en España, he escuchado ya que hay algún banco que lo hace, que a los data scientists y a los desarrolladores, pues como que les dan unas normas de códigos de buenas conductas a la hora del desarrollo, ¿no? De, oye, vas a desarrollarlo en base a esos términos, ¿no? Pero te pongo un ejemplo. Creo que fue la gente de Canon que sacaron unas cámaras que grababan a la gente cuando pasaba por un pasillo, por una sala, ¿no? Entonces, cuando la gente se movía, la cámara se movía y seguía a las personas, ¿no? Ujú. Puedes encontrar el vídeo en YouTube, sale una persona de color que se mueve, está haciendo pruebas, la cámara está fija, pasa por detrás una persona blanca y la cámara le sigue. ¿Qué es lo que había ocurrido aquí?
que nadie se había preocupado de decir, oye, señores, que no hemos entrenado el algoritmo con un dataset de personas que no, solamente con personas blancas. O sea, eso a lo mejor es responsabilidad del diseño de producto, es responsable de, o sea, no solamente entre los desarrolladores en esta parte. Entonces, eso tiene un alto impacto, ¿no? Hay veces que queremos hacer algoritmos que son fieles a la realidad, otras veces no queremos que la realidad tal y como está la queremos propagar, en fin. Hay que tener mucho cuidado y hay que saber evaluar todos esos puntos. Ya veo. Al final yo entiendo que esto es un tema bastante complejo. Me acuerdo que en otras conversaciones que hemos tenido en otros Café Con, que podéis encontrar también en YouTube, si este es un tema que os interesa, hablamos de la importancia de que los equipos de desarrollo sean diversos para poder tener en cuenta todas estas opciones que nos planteas, ¿no? Ya sea el color de la piel, como millones de cosas, las propias facciones, todo. O sea que al final es súper importante para poder generar productos que valgan para todo el mundo, no solamente para las 3 o 4 personas que lo han diseñado, ¿no? Si hablamos de personas, tú y yo nos conocimos a través de la comunidad y esto es algo muy bonito que al final dentro del sector tanto el científico como el tecnológico existen muchas comunidades de personas que comparten conocimientos y espacios, que es verdad que después de haber trabajado durante todos estos 2 años, ¿no? Casi desde casa, hay ese sentimiento de comunidad, pues yo creo que pervive, ¿no? Pero es cierto que tenemos muchas ganas de volver a vernos, ¿no? Y aunque cada vez y poco a poco va habiendo más eventos presenciales, todos tenemos ese recuerdo, ¿no? De antes de la situación en la que hemos venido a trabajar desde casa y en la que nos hemos podido juntar muchos, que es, bueno, pues esos momentos que hemos compartido con la comunidad. A mí me gustaría que nos contaras, bueno, pues qué supone la comunidad para ti, ¿no? En tus propias palabras, para ti, ¿qué es la comunidad? ¿Y por qué crees que puede ser interesante participar en alguna o formar parte de alguna? Un poco basándote, si quieres, en tu propia experiencia, ¿no? Reflexionando sobre lo que quizás te ha aportado a ti. Bueno, a ver, esa pregunta es complicada, ¿no? Porque la comunidad a mí personalmente me ha aportado, se está riendo porque sabe que sí, que me ha aportado muchísimas Sí, cosas, sí, es verdad. desde amigos, oportunidades laborales, he podido viajar, he podido conocer a gente súper interesante y creo que aquí podría tener un mogollón de historias, pero creo que igual lo más básico es que vas a encontrar a gente que es igual que tú. Y eso parece que no, pero es importante. Hay gente que es igual que tú, pero que a lo mejor sabe un poco más, ¿no? O a lo mejor sabe un poco menos. O gente con la que te vas a sentir muy identificado, ¿no? A mí me pasó que al principio, cuando no participaba en ninguna comunidad, siempre pues intentabas pues, buscar pues, un congreso o algo para ir a conocer gente o para ir a hacer networking, para aprender más, para mil cosas, ¿no? Y me ocurría mucho pues que no encontraba mujeres, ¿no? Y yo decía, pues será que no las hay, ¿no? Hasta que un día en una entrevista pues tuve la oportunidad de coincidir con una de las coordinadoras de Reladies, con Bea Hernández, y me dijo, oye tía, pues voy a montar aquí un grupete, vamos a quedar para ver proyectos, tal. Y en aquel momento yo decía, bueno, joder, no hay mucha gente que está haciendo esto. Digo, pues no sé, Bea parece maja, o sea, yo qué sé, seguro que si quedo con ella no intenta robarme un riñón, me explico. Podemos tomarnos un café tranquilamente. Oye, es que puede pasar Y, también, claro, sí, sí. y de hecho me dijo, no, voy a invitar a un montón de gente y tal. Y yo no, pues no sé cuánta gente vas a invitar que quiera, que sepa de esto, porque yo llevo un móvil el mismo día y no veo a nadie, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la tía consiguió reunir a 35 chicas para aprender de R o que sabían de R o que estaban tocando R, ¿no? Y en ese momento, en el 2016, pues no era nada fácil hacer aquello, ¿no? Y te das cuenta de las sinergias que se crean, ¿no? Te pongo un ejemplo de... Me van a matar las dos, porque me van a decir que siempre estás contando nuestras historias, pero es que es verdad, ¿no? La otra de las coordinadoras se llama Leticia. Cuando conocí a Leticia estaba trabajando, bueno, estaba preparándose para una posición. Ella había estudiado ella, filología hispánica. Es lingüista, ¿no, Leticia? No, no se te oye, Irene. Que es lingüista, Leticia, creo. Ok. Ya, pero en aquel entonces, lo de ser lingüista computacional no estaba Claro. tan... De hecho, no sabía lo que era, ¿no? Total, que no sé cómo lo hicimos Bea y yo, que la conseguimos en Calemón, decir, oye, Leti, mira, ¿a ti qué te gusta tanto esto de Friends? Pues mira, resulta que hay una chica en Estados Unidos que se llama Julia Singer, que hace análisis de sentimiento, esto que te gusta, tú que sabes tanto, ¿no? De la sintaxis, de las palabras, tal.
Y, y no sé cómo lo hicimos, pero la convencimos, la enseñamos a programar un poquito y hicimos un primer meetup en la que ella contó pues un análisis de sentimientos sobre la serie de Friends, ¿no? Tuvo la suerte de que en esa, bueno, tuvo la suerte no, tuvo la oportunidad de que en esa charla había dos chicas que trabajaban para una empresa que se dedicaba a temas de lingüística computacional y al día siguiente llegaron a su trabajo y le contaron a su jefe lo que había hecho Leti. Y entonces Leti empezó a trabajar en esa empresa, que dices, joder, qué guay, consiguió un empleo, y además siendo alguien que no viene del sector IT, etcétera, ¿no? Pero es que Leti a día de hoy está trabajando para Google, o que Google, ¿no? Entonces, Claro. No, y te generan que es unos una crack. contextos, unas oportunidades, o yo qué sé, o un día te llega una chica y te dice, oye Inés, que me llamo Irene, que quiero hacer un meetup, que por qué no te vienes y conoces a gente súper interesante, ¿no? Entonces, las oportunidades profesionales también te da mucho mundo, ¿no? Es decir, pues bueno, pues con la comunidad voy a empezar a dar charlas, ¿no? Y a lo mejor empiezas a viajar y empiezas a conocer a gente súper interesante. En fin, yo entré dentro del programa de la NASA de Open Data a raíz de la comunidad de Relays, ¿no? De un hackathon que organizamos, que en principio parecía que aquello no iba a ningún lado, o sea, en el sentido de que lo hacíamos por la comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, yo necesitaba acceder a una información de... es muy fácil, se lo voy a contar. Eh, resultó que para el hackathon lo que utilizábamos eran los datos de Intermon Oxfam, ¿no? Que nos lo dejaban para el concurso, ¿no? Porque nosotros queríamos hacer un hackathon con un toque de género en el que la mitad de los participantes fueran mujeres. Y Intermon, pues, que buscábamos una ONG que nos cediera los datos para poder explotarlos durante el concurso. Y entonces Intermon se ofreció y, bueno, fue muy bien. Durante el hackathon, además, había mujeres que daban charlas muy, muy interesantes, ¿no? Entre ellas yo. No, yo era la que menos interesante era, seguro. Yo me había estado obsesionando durante mucho tiempo con el tema de las Smart Cities, ¿no? Y de cómo podíamos, pues, joder, con todo el potencial de Big Data, de la sensorización, pues hacer mejor nuestras ciudades, ¿no? Y me encontré una webcam que estaba en una página de internet, que estaba, o sea, la web lo que te vendía en realidad eran webcams, ¿no? Y como ejemplo te ponían una que estaba grabando la plaza de Calla constantemente. Entonces me hice un programita que cada 7 minutillos se bajaba una imagen, ¿no? De la plaza de Callao, ¿no? Entonces durante un mes o 2 meses yo tenía cada 7 minutos imágenes de la plaza de Callao. De hecho yo pasaba y me quedaba así quieta y luego llegaba a la oficina y me miraba. La gente flipaba, ¿de qué hace esta tía 7 minutos parada? Es como, digo, bueno, da igual. Total, que cuando tuve esas imágenes, pues lo que hice fue una red neuronal para limpiar, bueno, para un poco predecir la cantidad de gente que había en la plaza, el volumen de ocupación, ¿no? Y luego eso lo correlé con la frecuencia de los autobuses y utilizando la API de la MT, etcétera, y terminé viendo pues un poco la tendencia de que cuando había mucha gente en la plaza, cuando había una alta ocupación, había una alta frecuencia de autobuses, pero cuando había poca ocupación continuaba habiendo una alta frecuencia de autobuses en la zona. Sí, también, ¿no? Entonces, claro, el resultado era decir, joder, pero si yo sé que va a haber una alta o baja, ¿por qué no muevo esos recursos de los autobuses a otra zona en tiempo real en la ciudad? Un poco para optimizar recursos, ¿no? Y esto lo escuchó la gente de Intermon Oxfam y dijo, ostras, Inés, esto del procesamiento de imágenes de un espacio lo puedes hacer también con imágenes de satélite. Y yo les dije, bueno, a ver, esto es con imágenes de satélite, es otro tipo de tratamiento de imágenes, pero al final no deja de ser una imagen. Y me dijeron, bueno, es que tenemos un problema y es que en África existe un terrorista que se llama Boko Haram, que, bueno, no sé si lo conoceréis, fue muy conocido porque Fantástico. raptaba. No, no, la verdad no tengo el placer o el no placer. Mejor. Continúa, por favor, sí. Este señor, cuando llega a una aldea, lo que hace es que la arrasaba en su momento, ¿no? Entonces destruía todo y la gente, pues, acaba fatal, ¿no? ¿Qué ocurría? Que la gente de la aldea, cuando le veía venir, lo que hacía es que salía a correr en mitad de la nada. Cuando te digo en mitad de la nada, es que andaban 200 kilómetros en mitad del desierto hasta una zona que consideraban segura, sin ayudas básicas, sin médicos sin fronteras, ni nada. De hecho, nadie sabía que ellos estaban allí, ¿no? Entonces me decían, Inés, podríamos a lo mejor con imágenes de satélite intentar buscar cuáles son esos patrones de, oye, antes aquí no había nadie y de repente hay un asentamiento. Y yo Ostras. dije, hostia, tía, menudo proyectazo, ¿sabes? O sea, la caña, ¿no? Digo, venga, sí, vamos a intentarlo. Total, que claro, para esto yo necesitaba entrenar un algoritmo y necesitaba histórico de datos de imágenes de satélite, que yo decía, ¿de dónde lo sacamos? Porque estas cosas valen pasta, ¿no? Y no es fácil accesible, ¿no? Porque además con Google Maps tú le puedes ver la calva a tu vecino en la terraza, pero de África te aseguro que no puedes ver tanto, ¿no? Entonces yo dije, joder, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y resulta que Relays es una organización internacional que tiene mucha presencia, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?
Y había alguien de la NASA, un señor que era el Chief Data Knowledge o algo así, que nos apoyaba mucho, ¿no? Nos retuiteaba mucho, nos daba como mucha visibilidad. Y dije, joder, digo, otra cosa no, pero la gente de la NASA tiene fotos de la Tierra, o sea, me explico que seguro que algo hay, voy a intentarlo. Yo en aquel entonces escribía a todo el mundo intentando conseguir aquellas imágenes de una forma gratuita, ¿no? Porque ni siquiera eran para mí, era para la gente de Intermón, ¿no? Y le escribí, oye, ¿dónde puedo encontrar estas imágenes? ¿Las tenéis disponibles? Tal. Y me dijo, pues mira, tenemos un Open Data y mira a ver si aquí lo puedes encontrar, tal, no sé qué. Total, que me puse a buscar en su Open Data y encontré imágenes, pero no eran actualizadas, no me servían para el algoritmo. Y el proyecto de Intermón como que se quedó parado porque yo no conseguí esas imágenes para continuar desarrollándolo. Pero a los 2 meses me escribe este señor y me dice, oye Inés, hay un programa que se llama Open Data, Data Notes, que lo que hace es explotar y generar aplicaciones con el API de Open Data de la NASA. ¿Te apetece participar? Tal, y yo diciendo, joder, tío, me está escribiendo este señor que es el chismo de chat desde la NASA para ver si quiero participar en un proyecto de Open Data. Digo, me muero. Digo, ¿cómo que no, tío? Obvio que sí, ¿no? Digo, bueno, yo lo he hecho. Digo, a ver si luego, yo qué sé, ¿sabes? Que habrá muchísima más gente. Y nada, al final pues resultó que nos seleccionaron y fui para Washington una semanita. Estuvimos allí con astronautas, con data scientists, además era muy guay porque eran equipos multidisciplinares, no todo el mundo era de perfil tecnológico, no sé, la verdad es que fue una experiencia genial y luego lo bueno es que eso duró un semestre, creo recordar, y tú ya formas parte del programa año tras año en el alumni y puedes seguir participando en los diferentes proyectos que hacen, ¿no? Entonces, joder, para mí fue una experiencia de la leche, ¿sabes? Y todo eso nació a raíz de que yo estaba participando en una comunidad, no de que realmente quisiera entrar en la NASA, ¿no? O que hiciera algo para aplicar, ¿no? De forma clásica. Entonces, bueno, yo creo que la comunidad te da muchas oportunidades, ¿no? Y para la gente que quiere aprender y que se inquieta, tiene que estar. Y sobre todo en el ámbito de los datos, ¿no? Porque digamos que es una disciplina que está ahora mismo desarrollándose. Hay otras disciplinas que tienen un desarrollo y una madurez muy avanzada, ¿no? Pero en cambio en el ámbito de los datos y de la IA es algo que todos los días, los que estamos en el mundillo metidos, cada 3 semanas te sacan un algoritmo nuevo, una metodología nueva, una herramienta nueva, entonces tienes que estar constantemente mirando y constantemente comparando. Es una manera, yo creo, de poder mantener ese, no por estar a la última, sino por sí estar enterado de qué se está haciendo en otros sitios, porque al final hablas con personas que forman parte de organizaciones, pues a lo mejor muy diferentes a la tuya o a lo mejor parecidas, pero que te puede ayudar a crear, a llamarlo sinergias o lo que lo quieras llamar, ¿no? Pero luego que a nivel personal, bueno, a mí me ha ayudado muchísimo, desde luego, y he aprendido muchísimo de la gente de la comunidad. Y creo que además encima te conecta muchas veces con proyectos como este que comentabas, que son proyectos sociales muchas de las veces, ¿no? Que te ayudan a ver una utilidad de la tecnología y un uso de la ciencia en el que a lo mejor pues, no estamos tan acostumbrados, ¿no? Y nos damos cuenta de que realmente eso sí puede significar cambiar el mundo. Pero no solo en eso, sino también en la parte de emprendimiento. O Sí, sí. sea, hay comunidades como la de Saturday AI que te enseñan a hacer temas de IA y de Machine Learning y al final lo que terminas haciendo es un mini proyecto que si el proyecto además tienes una idea guay, pues puedes terminar emprendiendo sobre ello. No sé, Sí, o sea, sí, sí. creo que es como es como el cotar donde se mueve todo, ¿no? Donde ves las tendencias, donde aprendes muchísimo, porque aprendes mucho de la gente. Entonces, no sé, yo lo recomiendo como punto de entrada y de referencia para cualquiera que quiera estar actualizado y que quiera aprender más y que tenga ganas de conocer. Muy bien. Yo creo que ahí coincidimos. Hay una cosa que sí que me gustaría tocar en la conversación de hoy, que tiene que ver con cómo percibes tú, hablando un poco, porque hemos hablado de la comunidad y cómo muchas veces eso puede impactar en nuestras oportunidades profesionales, ¿no? Y también en nuestro propio crecimiento. Tú entraste en Kairos, como decíamos, en septiembre, si no me equivoco, del año pasado, 2021. Y desde entonces... No, si se te ha olvidado, te lo grabo a fuego. No. Yo Entonces... no me paso de las narices desde septiembre del 2021. Bueno, yo tengo que decir, nada, que es un gusto trabajar contigo, pero lo digo completamente cierto, ¿eh? O sea, no solemos, además, los café con suelen ser con personas de fuera de Kairos. Y es cierto que cuando empezamos a construir este formato, yo me saqué como una lista de gente, ¿no? Y preguntamos al equipo, oye, ¿quién queréis que venga?
Inés era uno de los primeros nombres. Entonces, Inés, independientemente de que forma parte de este equipo o no, yo sí que tenía muchas ganas de tener esta conversación. O sea, que es así. Si no, no te habría invitado. Así que no te preocupes. Por pesada no me hubieras invitado. Si tienes esa taza es porque te la has ganado, Inés. No te preocupes. Bueno, lo que quería preguntarte es, tú aquí realmente, por el tipo de rol que tienes, el tipo de rol que tiene Inés, ella tiene una responsabilidad en tanto en cuanto la identificación de proyectos en los que podemos participar y aportar y el acompañamiento a los equipos, ¿no?, que crecen dentro de la capacidad de data, dentro de Kairos Digital Solutions, ¿no? Entonces, sí que me gustaría preguntarte, bueno, pues, ¿cuál es tu plan?, ¿no? Ya hay algunas personas que forman parte de la capacidad que venía gestándose antes de que Inés se incorporara, pero ella es quien realmente ahora mismo la está haciendo pues crecer, ¿no? y le está dotando de estructura. Me gustaría mucho pues, preguntarte, bueno, pues qué consideras clave en el desarrollo profesional o qué tipo de valores incorporas tú a tu propio rol de head o, bueno, desde tu propia perspectiva y experiencia. Yo creo que ahí, fíjate, estoy muy alineada con los valores un poco de Kairos, ¿no? De que las personas al final son los activos de esta empresa. Es decir, a mí me interesa que la gente que está en mi capacidad evolucione y crezca y tenga una alta capacidad de decirme, Inés, quiero seguir aprendiendo o quiero ser esto o quiero ser lo otro, ¿no? Dependiendo muchas veces del momento vital en el que esté o de la experiencia de la persona, pues tienes unos objetivos u otros, ¿no? Hay gente con la que tienes que averiguar con ellos qué es lo que quieren ser, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser data scientist, pero luego se dan cuenta de que no, que hay algo más que ser data scientist dentro del ámbito de data. Y luego hay gente que sí que tiene muy claro cuál es su plan de carrera, ¿no? Decir, pues no, y es que quiero estar súper centrado en este cloud y quiero estar muy centrado en la parte de data engineer o de data governance o de lo que sea, ¿no? Entonces, parte de mi misión es ayudar a encontrar qué es lo que quieren. Parte de mi misión es decirles qué es lo que vamos a hacer dentro de un año y que eso ocurra, ¿no? Y no solamente es un qué quiere ser dentro de un año, sino es un diálogo de, oye, mira, yo estoy viendo tendencias de esto en mercado, yo estoy viendo que en clientes se piden esto, yo estoy viendo que esta tecnología se queda más o menos larga, corta, lo que sea, y en función de eso es un diálogo y una mejora constante, ¿sabes? Que al final no existe una métrica para todos, ni existe una No, variable no, para no. todos, sino que es más, Claro. oye, ahora mismo en tu momento en el que estás, y dada también, porque el área de data además tiene una particularidad que tiene una alta dimensionalidad de las cosas que puede ser, es decir, tú puedes ser un data engineer senior trabajando con la suite de Amazon o puedes ser un data engineer senior trabajando con Snowflake o sin haber tocado nada de otro cloud. Hay tantas casuísticas que es muchas veces difícil encontrar cuál es la vara de medida común, ¿no? Entonces, al final eso va mucho por el sabor, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, pues mira, yo quiero continuar con Azure porque me interesa mucho la parte de IoT y quiero terminar trabajando con esas herramientas. O, no, es que yo quiero llegar a ser Data Architect, ¿no? ¿Qué tengo que seguir? Y es como, bueno, pues es que ahí tienes que probar un poco de todo, ¿no? O tienes que pasar por diferentes fases, más de probar distintas tecnologías, ¿no? O gente que dice, no, es que yo me quiero ultra especializar en PySpark, en Databricks. Perfecto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante acompañar a esta gente porque, sobre todo cuando no tienes una visibilidad tan grande a lo mejor de lo que hay en mercado o de lo que se está moviendo, que gracias a las comunidades también lo puedes tener, ¿no? Es decir, tú te puedes ir a un evento y ver cuáles son las principales tecnologías que se están tocando o qué se está implementando en las grandes corporates o qué es lo que es tendencia ahora nuevo, ¿no? Y eso muchas veces cuando estás tú solo, pues o estás metido en un proyecto del día a día, te cuesta mucho levantar la vista y decir, oye, ¿a dónde voy? ¿No? Entonces yo creo que eso es básico, ¿no? Porque, bueno, a mí esas cosas creo que ayudan mucho a la gente, ¿no? El decir, ostras, yo estoy haciendo esto ahora, tengo un foco dentro de 6 meses, tengo un foco dentro de un año y voy consiguiendo paso a paso cada una de esto. Y en todo eso te están ayudando, ¿no? De hecho, parte de lo que intento yo también mucho es que, como intento, estamos trabajando en ello, en canalizar todo eso también hacia la comunidad. Porque al final, no solamente tienes que ser bueno, tienes que parecerlo, ¿no? Eso es como la No, mujer no, de... está claro. Ya, ya. Y porque creo que son experiencias personales que se deben de tener y que a todo el mundo le gusta, ¿eh? O sea, hay gente que te dice, mira, yo es que prefiero ir por otro lado y buscamos la alternativa para ir por otro lado, ¿no? Pero sí que al menos de forma interna en la casa tengamos esa confianza y esa comunidad.
Vale, muy bien. Pues yo creo que eso es una parte interesante de que al final tener la posibilidad que tenemos aquí de crecimiento, porque al final esto es una filosofía que siempre ha formado parte de la organización y es una de las razones por las que yo me vine aquí y entiendo que por lo que decías, ¿no? Que también encaja mucho con tu perspectiva que tiene que ver con la formación, ¿no? Con la posibilidad de seguir creciendo siempre, muchas veces en la dirección Pero en no la que... formación o reto, ¿eh? Es Claro, que sí, sí, hablamos de formación, pero hay gente que te dice, es que yo no quiero esto, yo lo que quiero es que yo lo que a mí, es que a mí me pone intentar escribir un paper de, ¿no? ya, 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 claro. Que dependiendo un poco de cada persona, la ambición o qué es lo que le mueva, ¿no? Y que eso también canalice por la vía profesional, porque evidentemente yo lo que tengo que intentar es que ellos evolucionen Toda la profesionalmente. razón. Sí, 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 sí. Es súper importante. Muy bien, pues no sé, Inés, se nos está acabando el tiempo y a mí sí que me gustaría trasladarte alguna de las preguntas. No sé si hay alguna cosa con la que quieras ir cerrando antes de que demos paso al sorteo y luego al espacio de preguntas y respuestas. Algo que no te quieras ir de aquí sin dejar dicho. Eh, a ver, yo recomiendo a todo el mundo que empieza en esto de los datos o que está en esto de los datos, que primero eh, acuda a las comunidades, pero porque pienso que las comunidades te van a dar un poco esa mejora continua, ¿no? Que si no lo haces tampoco pasa nada, que no es obligatorio. Eh, también recomiendo paciencia, porque a mí me pasaba mucho que a lo mejor te metes en un proyecto y estás trabajando con unas versiones de un software X y levantas la cabeza a los 10 meses y parece que ha pasado un mundo por encima de todo lo que ha cambiado, ¿no? Entonces, eh, pienso que no existen martillos universales para todos los tipos de clavos. Es decir, cada problema tiene una solución. A mí cuando me preguntan muchas veces, ¿qué crees que es mejor, R o Python? Es como, ya tío, depende del problema, depende de lo que vaya a hacer, Claro, depende del cliente y depende del contexto donde lo vaya a desarrollar, ¿no? Entonces, tener presente eso y tener un poco la capacidad y la flexibilidad de adaptarte, creo que es fundamental, ¿vale? Entonces, eso también lleva un alto grado de frustración de, oye, joder, es que parece que tengo la sensación de que me estoy formando, que estoy aprendiendo 40 cosas, que tengo que saber 76 cosas a la vez y además con un montón de años de experiencia, ¿no? Entonces, yo considero que hay que tener paciencia y hay que tener un poco de aguante y saber que eso va a ocurrir, ¿no? Porque es algo que es muy nuevo y que está evolucionando constantemente. Pues bueno, eso sería un poco mi consejo y mi reflexión. ¿Sí? muy bien. Genial. Vale, pues ahora os No invito se a te todas oye. y a todos. ¿Qué? Ay, sí, me veis ahora bien, ¿no? Todo correcto, vale, perfecto, me había asustado. Os voy a invitar a todas las personas que estéis conectadas a que miréis vuestra pantalla porque mágicamente y de la nada, como ya sabéis, aparecerá un pop-up que durará un minutito en el que os haremos una serie de preguntas, pues desde dónde nos estáis viendo, si ya conocíais a nuestra invitada antes del evento, cómo has conocido esta conversación, ¿no? que estamos teniendo. Y cuando terminemos, bueno, pues daremos paso a esas preguntas que os recuerdo, voy a ir arrancando con las que nos han llegado a través de redes sociales y después, por supuesto, leeremos las que tenéis en el panel de preguntas y respuestas. Así que, en vez de ponerlas en el chat, por favor, ponedlas en la parte de preguntas y respuestas porque tenemos unos minutitos para ir avanzando con ellas. En cuanto terminemos esa parte, os daremos la resolución del concurso para saber quién se lleva su kit de merch y unos auriculares True Wireless Earphone 2. ¿Veis cómo siempre me ponéis a prueba con este tema del inglés? Para que os llevéis un buen recuerdo de esta conversación. Mientras tanto, Inés, si te parece, te voy trasladando algunas preguntas, ¿vale? Para que las respondamos así brevemente, porque tengo dos o tres por aquí, pero recordad que estamos abiertos a las que nos lleguen. Nos preguntan por aquí, has dicho que el 7% de las empresas usan datos. Ya nos has explicado qué tipos de empresas y sectores son, pero ¿cómo se empieza? Una empresa que desea apostar por el sistema de data, ¿cuál es el primer paso que debería dar? Vale, nosotros, por ejemplo, sí que trabajamos mucho la madurez y la calidad del dato, ¿no? Es decir, normalmente lo que hacemos es decir, vale, ¿en qué estadio te encuentras tú? ¿Te encuentras en un estadio de
tengo ya un nivel de digitalización existente, es decir, lo tengo todo en papel o tengo ciertas bases de datos, ¿cómo están esos datos? Porque que tú tengas datos no quiere decir que tengas información. A lo mejor tienes una base de datos que tiene la mayor parte de los campos vacíos, o a lo mejor tienes una base de datos que está rellena con información de encuestas en las que has visto cómo se ha escrito España de 70 formas distintas y todo ese dato hay que limpiarlo y homogeneizarlo. Una vez que ya tenemos, digamos, unas fuentes de datos con una relativa calidad, digamos que el siguiente paso es empezar a hacer cuadros de mando o sistemas de reporting para conocer, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Porque también depende mucho de la pregunta que se hagan desde el Claro. negocio. Es decir, ¿para qué voy a curar los datos? Para tener un conocimiento de mi negocio. Normalmente lo que se suele hacer es tener un conocimiento básico del negocio a través de herramientas de Business Intelligence. Esas herramientas pueden requerir, a lo mejor en un momento dado, que se converjan diferentes fuentes de datos en un único sitio. Entonces, digamos que esos son como los primeros pasos, ¿no? Es decir, tener una buena calidad del dato, tener ese dato identificado, conocer un poco cuáles son los KPIs básicos a nivel de negocio que pueden derivar de esos datos y a partir de ahí ya podemos empezar a hablar de, pues bueno, vamos a hacer sistemas de inteligencia un poquito más avanzada, Ok. cosas de ese estilo. Muy bien. Nos preguntan por aquí, ¿vale la pena invertir en People Analytics? Entiendo que son datos a nivel interno y estamos trabajando sobre datos externos, pero ¿por qué son importantes o por qué no lo son para las empresas? Yo de esto tengo mucho que decir, pero ya lo diré otro día. Sí, yo creo que además, Irene, hay alguien en tu equipo que estamos haciendo alguna cosilla por ahí, ¿no? Pero, hombre, claro, tú imagínate, tú piensas, no, joder, pues a lo mejor no merece la pena invertir en People Analytics, pero si tu empresa se dedica a temas de recruitment, a lo mejor sí. O si tú tienes 1000 empleados y de repente tienes una tasa de burnout, de que se te va la gente, de que no te aguanta más de 6 meses, tú tienes que poder medir eso, o tienes que poder medir cuáles son, digamos, los pasos que sigue una persona antes de abandonar la empresa. ¿Para qué? Para interceptarla antes, porque probablemente te cueste más, te costará menos al tener una conversación con ellos o una renegociación que esa persona se vaya y que otro llegue y ocupe su lugar, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí, Irene, casi que más tú puedes decir más cosas que yo, ¿eh? Bueno, nosotros dentro del equipo y en algún momento hablaremos de este tema, pero seguramente en alguna sesión de Digital Experience contaremos un poquito más sobre este tema. Yo no soy ninguna experta en People Analytics. Dentro de mi equipo tenemos a Guillermo, que es un tío que desde que se ha incorporado nos ha ayudado a darle una vuelta muy interesante gracias a las aportaciones del resto de sus compañeras dentro del equipo de talento para identificar cuáles son los datos que realmente vale la pena identificar, ¿no? Y cuáles son los KPIs que tenemos que tener y cómo se tiene que medir. Pero ha sido gracias a él y en colaboración muy estrecha con Inés, precisamente, quienes están ayudándonos a través de herramientas a poder sacar esa información que realmente nos está aportando mucho. Primero, porque nos ayuda a identificar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que funciona y lo que no funciona, y luego a tomar decisiones coherentes, ¿no? Que creo que eso al final es importante, porque muchas veces vamos trabajando un poco pues, desde nuestro corazón, desde nuestro estómago, y no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Y al final este tipo de cosas pues nos ayuda mucho que haya personas dentro de nuestros equipos, como en este caso Guillermo e Inés, que nos ayuden, ¿no? A darle esa vuelta a People Analytics. Yo sé que, que muchas veces cuando pensamos en datos pensamos en gestionar leads y en hablar de marketing y demás, pero creo que también es muy importante para nosotros entender cómo están las personas y qué podemos hacer para que se sientan mejor. Y para mí, People Analytics es algo que nos está ayudando mucho, creo, a conseguirlo, ¿no? A hacerlo cada vez mejor. Tengo más preguntas por aquí. Nos pregunta Fer, con todo lo que ya sabes de inteligencia artificial, querida Inés, si tuvieras que volver a empezar desde cero, ¿cuál sería tu roadmap de aprendizaje? Y sobre todo, ¿qué cosas no harías o en cuáles no perderías tiempo que ahora reflexionas y dices, ostras, esto tampoco me aportó? Pues, joder, qué pregunta. Mira, fíjate, eso cuando empecé era algo que sí que me obsesionaba mucho, porque decía, joder, esto de los datos, cuando yo empecé ni Dios lo miraba, ¿no? Decía, tío, estoy aprendiendo algo que es legacy, como mínimo, o esto de R que casi nadie lo conoce. Yo me lo planteaba mucho, digo, tío, me ha tocado, porque además la forma en la que yo empecé fue un poco, no sé si os ha pasado a lo mejor que es ese entorno en el que cuando dices, alguien dijo algo así como, esto de los datos, ¿sabe alguien manejar a...? Y yo dije, pues yo sé que en la carrera había algo de redes neuronales en MATLAB, entonces yo ya me convertí en la experta.
O sea, simplemente con ese comentario. Entonces, de ahí a que realmente empiezas a aprender cosas, yo las cosas que he ido aprendiendo también han sido un poco por las necesidades que me he ido encontrando, ¿no? Es decir, empecé aprendiendo R porque quería manejar datos. Cuando R lo llevé a un entorno de Big Data, a un clúster de Cloudera, tiré, literalmente me ventilé 2 nodos del clúster intentando hacer un merge con una query y dije, ostras, esto va a ser que no me paraleliza como yo quiero, ¿no? Y entonces empecé a aprender Spark y entonces poco a poco como que vas viendo qué herramientas son las que te funcionan y no te funcionan. Yo no diría que haya aprendido, yo siempre pienso que todo lo que aprendes algo te aporta, ¿no? Es verdad que cuando una empresa, pues cuando yo empecé, pues las librerías de Python no estaban como están ahora. De hecho, si hubiera tenido un Pandas o si hubiera tenido unas librerías que fueran mucho más potentes que las que había en ese Sí. momento, pues a lo mejor me hubiera puesto a aplicar directamente Ya, R o hubiera aprendido a utilizar Spark en Scala inicialmente, porque la versión de Python todavía no estaba del todo claro. preparada. Ujú. Todo Em, ayuda, todo sí, pero no sé, yo creo que todo lo hubiera hecho todo igual, probablemente. Muy bien. Vale, tengo otra pregunta para ti que nos hace Sheila Santos. ¿Existe algún tipo de organismo que regule éticamente el uso de la inteligencia artificial? Porque lo has comentado, pero ¿existe realmente Sí, algo que lo regule? sí, es verdad, no lo he terminado de comentar. Actualmente, a nivel europeo, yo hablo un poco más de la legislación europea porque es la que más conocemos, o porque es donde nos estamos moviendo y donde os aseguro que a nivel de privacidad y de cosas que se pueden hacer con la IA, más protege, digamos, al usuario final. Existen, digamos, unas prescripciones y unas buenas prácticas, pero aún no existe una regulación formal, ¿vale? En ellas dicen cosas del estilo de, bueno, pues prohíben, por ejemplo, el poder hacer reconocimientos faciales o hacer temas de biometría Vale, por vale. el contexto que no sea un contexto de seguridad de defensa, etcétera, ¿no? Ujú, ujú. Que eso dices, jo, limita mucho el desarrollo pues de compañías o de empresas o de aplicaciones, sí, pero también te protege para que no seamos China y que no vayas por la calle y sepan a qué hora coges el metro, el gobierno, por ejemplo. Es Claro, no, decir, no, totalmente, sí, sí. Ujú. eh, están ahí en un ten con ten, ¿no? Siempre se dice que como que China explota y Europa regula, ¿no? Pero en este caso yo creo que me siento muy cómoda sabiendo que Europa regula, ¿no? Entonces ahora mismo existen unas prescripciones europeas que están basadas en 7 líneas generales en las que te dicen, no específicamente, pero sí que te dan una idea de por dónde deberías seguir a la hora de desarrollar una IA confiable. De hecho, desde el think tank de With the Humans, donde estoy colaborando, lo que trabajamos es en generar herramientas que puedan certificar, que te den a un algoritmo o un sello, o sea, a un algoritmo o un desarrollo de IA, un sello que certifique que está alineado precisamente con esas prescripciones europeas. Perfecto. Muy bien, pues yo creo que nos queda claro. Al final las regulaciones europeas son probablemente las que más vayan a importar, bueno, pues el trabajo que llevamos de día a día. Perfecto, pues tengo aquí una pregunta que, bueno, vamos a tratar de darla también porque tenemos un pelín de tiempo. Me preguntan directamente por el rol de Data Engineer. Como que hay dudas respecto, pues me gustaría he crecido dentro del mundo de data y no tengo muy claro hacia dónde dirigirme. ¿Qué percepción tienes de la utilidad del rol de data engineer? ¿Cómo de realmente de significativos son los data engineer dentro de ese proceso, ¿no? Que hablabas antes de las modas o lo que queremos ser, para que nos hables un poquito más de este rol? Para que os deis una idea, por cada data scientist creo que se necesitan como 3 o 4 data engineers. O sea, creo que el ratio es bastante amplio, ¿no? Es decir, a ver, es que se ha vendido muy bien el rol de Data Scientist, ¿no? Ya, Es la ya. profesión más sexy del siglo XXI, parece como que es algo que es muy guay, ¿no? Porque vas a descubrir un montón de cosas, no sé, o sea, la verdad es que se ha vendido bien, ¿no? Pero la realidad es que por detrás, al final, para poder conseguir eso, necesitas tener todo esto que hablábamos de la convergencia, una calidad del dato, un buen gobierno del dato, una disponibilidad de ese dato, pensamos en datos en tiempo real, eso cómo se procesa, ¿no? Cómo realmente pues, eres capaz de crear ese tipo de arquitecturas, ¿no? Y todo eso
cae de la mano de los data engineers, ¿no? Que digamos Sí. que son un poco los más olvidados, porque es verdad que hay un montón de bootcamp, hay un montón de grados, hay un montón de iniciativas, ¿no? Para formarte en data scientist, pero no lo hay tanto para la parte de data engineering, porque también viene como muy ligado a la parte de sistemas, ¿no? Al final tienes que conocer una infraestructura, tienes que saber conectar las tuberías, en fin, o sea, no es Claro, algo claro, sencillo. sí, es que es importante, quiero decir, sin esa parte no hay lo demás. Pero personalmente para mí es la más divertida, ¿no? Porque es ahí donde me tocas pues todos los sabores de los cloud, todos los sabores de las herramientas, donde están los problemas de, oye, ¿cómo conseguimos llegar de aquí a aquí, no? O muchas veces los data scientists te dicen, es que estoy encontrando cosas raras en los datos, es que muchas veces el resultado que ellos sacan depende mucho de cómo se hayan tratado esos datos previamente, ¿no? Entonces, creo que es una de las profesiones que más van a crecer en el futuro, por lo que os digo, porque realmente el ratio de gente que se necesita para poder generar analíticas es muy alto. Ujú, ujú. Bueno, pues creo que nos ha quedado claro que al final es un rol súper importante dentro del proceso y que tiene la misma relevancia que el resto, ¿no? Que al final yo creo que la pregunta va un poco por ahí, ¿no? Si vale la pena entrar en este tipo de formación y este rol. Y ahora mismo, bueno, pues por lo que yo sé y por lo que creo que Inés estará de acuerdo, es un rol que está bastante demandado. Nosotros, de hecho, es algo que demandamos bastante. Con lo cual, bueno, Sí. pues si estáis plantearos un Dile, nuevo... dile que me escriba. Claro que sí, por supuesto, no te preocupes, que yo te voy a pasar el contacto en cuanto terminemos esta conversación. Muy bien, Inés, pues nos estamos quedando sin tiempo para más. Dentro de nuestras redes sociales, antes de dar paso a las personas que han ganado este sorteo, ahora os comentamos quiénes se llevan los regalos a casa, quiero invitaros a que echéis un vistazo al perfil de Twitter de Kairos DS, porque ahí vais a encontrar el perfil de Inés. La hemos redirigido para que si tenéis cualquier pregunta, queréis preguntarle pues, por los proyectos que pueda tener ahora mismo en Kairos o incluso por cualquier duda o por cualquier apreciación, sabéis que este es un espacio en el que, como os digo, nos gusta mucho compartir, y también sabemos que luego estos vídeos tienen bastante repercusión en diferido. Entonces, no os cortéis a la hora de escribirnos y de poneros en contacto con nosotros para que, bueno, pues podamos continuar esta conversación. Entonces, os voy a comentar quién se lleva a casa, quién le vamos a enviar un pack de merchandising de Kairos. La persona que ha ganado es Omar Parra. Omar, por favor, si estás por aquí, manifiéstate en el chat para que sepamos que continúas con nosotras. Y el otro pack de merchandising más estos auriculares de los que os hablaba hace un momento, se los lleva Karen Martínez. Karen y Omar nos pondremos en contacto con vosotros para que, bueno, pues para que podamos haceros llegar estos regalos a casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Bueno, Inés, pues nos tenemos que ir despidiendo. Espero que hayas estado a gusto, que haya sido una conversación, para mí ha sido muy agradable, de verdad que me hacía muchísima ilusión tenerte por aquí, de verdad que sí, que como os decía, Inés es una persona a la que conocemos desde hace años y que aporta muchísimo a la comunidad. Creo sinceramente que debéis hacerle caso y por lo menos, bueno, pues probar, ¿no? A conectaros a alguna de estas reuniones de comunidad o a asistir a alguna conferencia o algún punto de encuentro, ahora que ya parece que nos vamos reactivando. Y por supuesto, Inés, darte las gracias de verdad. Yo estoy súper contenta y agradecida de que hayas pasado este ratito con nosotras. Y bueno, y nada, darte la palabra para que puedas despedirte antes de que terminemos de cerrar el acto. Nada, encantada y que si hay muchas preguntas, igual vuelvo, Irene. Sigo siendo pesadilla. No pasa nada. Yo ya te digo de verdad que encantada de poder estar contigo. Inés además tiene un montón de charlas que podéis encontrar si la buscáis en internet. Hay rastros de datos de Inés por todas partes y podéis encontrar, además es una tía muy divertida, ya la habéis visto, y con la que además se pueden aprender un montón de cosas. Sin más, me despido de ti, Inés. Después de esto solamente puedo daros las gracias una vez más por haber estado con nosotros esta tarde. Y nada, lo que sí que me gustaría mucho es nada, daros la enhorabuena a quienes habéis ganado el sorteo y despedirme de vosotros hasta la próxima edición. Recordad que podéis seguir recomendándonos a través de nuestras redes sociales quién queréis que se tome el próximo café con nosotras. Y nada, daros las gracias a todos por haber asistido a esta pequeña conversación y deciros que seguimos en contacto cuando queráis. Muchísimas gracias.